¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guardan los lugares abandonados del mundo? Desde los rincones abandonados más espeluznantes hasta las ciudades más peligrosas. Estos son los lugares que seguramente nunca quisieras visitar. Castillo de Dundas. ¿Qué tal si empezamos por el lado más sobrenatural de las cosas? Después de todo, hay mucha gente que cree en maldiciones por una razón u otra. Y esa es la manera perfecta de empezar a hablar del Castillo de Dundas en Nueva York. Los castillos son algo con lo que la gente solía soñar, ya que alguna vez fue el máximo símbolo de estatus. Incluso ahora, se utilizan maravillosamente en las epopeyas de fantasía para resaltar la grandeza de ciertos reinos. Si te preguntas por qué nunca has visto este castillo en Nueva York, sería porque está en Catskills y está bastante bien escondido. La otra razón es que la mayoría de la gente no se atrevería a acercarse debido a la supuesta maldición que se rumorea que llena todo el lugar. O al menos eso es lo que cabría esperar, ¿verdad? Pero, lamentablemente, es un poco más discreto que eso. El sitio de este castillo en realidad no estaba destinado a ser un castillo en absoluto. Originalmente era un albergue y pasó por manos de algunos propietarios hasta que pasó a manos de Ralph Dundas, quien comenzó a trabajar en el castillo en 1915. Pero ahí es donde comienza la ironía. Si bien fue él quien recibió la orden de construirlo, murió antes de que estuviera terminado en 1922. Un año después de su muerte, su esposa Josephine fue internada en un sanatorio sin haber vivido nunca en el castillo. Su única hija, Muriel, sufrió una serie de malos acontecimientos hasta que también fue institucionalizada. Y después de eso, la familia siguió vagando por la tierra y cada vez sucedían cosas malas. Finalmente, la familia abandonó el lugar por completo y fue entonces cuando la naturaleza se apoderó de él. Naturalmente, eso dio lugar a varias historias sobre lo que realmente sucedió en ese castillo, si fue una prisión para algunos miembros de la familia y si sus fantasmas todavía permanecen dentro de su salón hoy en día. Entonces, lo que debería haber sido un triunfo para la familia finalmente se convirtió en su perdición. Y me sorprendería que alguien no hubiera hecho ya una película de terror sobre su historia. Greco, Italia. Como se señaló en la introducción, existen numerosas razones para que la gente se mantenga alejada de ciertos lugares abandonados. En el contexto de Greco, Italia, eso sería por motivos de seguridad pública, ya que la alguna vez orgullosa ciudad ya no es lo que solía ser. Greco fue colonizada por primera vez por los griegos en el siglo VI después de Cristo, aunque las tumbas que datan del siglo VIII antes de Cristo insinúan una encarnación más antigua. Esto no sería demasiado sorprendente dadas las lagunas en los registros y cómo a varias civilizaciones les encantaba construir cosas sobre otras. No desperdicies, no quieras, ¿verdad? Al igual que muchos otros lugares del mundo, la ciudad de Cracovia creció y disminuyó a lo largo de las décadas. Obtuvo nuevos edificios, mejoras, nueva gente, las obras. También estuvo vivo durante momentos clave de la historia europea, que incluyó el éxodo hacia el oeste. Sin embargo, lo que lo debilitaría sería un desastre natural. Una serie de terremotos y deslizamientos de tierra condenaron lentamente el lugar a convertirse en algo inhabitable. Cuando llegó 1980, toda la ciudad estaba abandonada y ahora todo lo que queda es una ruina. Y eso no significa que no puedas ir a visitarlo, porque absolutamente puedes hacerlo. Solo hay que tener cuidado ya que el lugar se está cayendo a pedazos debido a que estuvo expuesto a la naturaleza sin esperanzas de reparación durante unos 40 años. Pero debido a su aspecto llamativo y su nueva forma, ocasionalmente verás que la ciudad se utiliza para películas de una forma u otra, una de las cuales fue La Pasión de Cristo. Así que incluso en su abandono todavía recibe algo de fama. Gulliver viaja por Park. Ahora busca algo un poco diferente, porque aquí hay un ejemplo de algo que alguien pensó que era una buena idea, pero resultó no serlo en absoluto. Verás, en Japón querían traer más gente a su país, y con dinero del gobierno crearon el parque Gulliver Travels, un parque de diversiones basado en el querido libro. El parque se inauguró en 1997
y representó los proyectos de construcción de puentes a ninguna parte que el gobierno japonés y los sectores bancarios han defendido en la década de 1990. Puede parecer algo duro de decir, pero cuando consideras algunas de las cosas que construyeron y la estética bastante espeluznante que emitía, puedes ver por qué el parque ni siquiera duró una década. Luego, cuando lo cerraron, el lugar se volvió aún más espeluznante porque las estatuas y otros elementos del parque simplemente permanecían mientras no había nadie en él, lo que te hacía preguntarte qué más podría estar pasando en el parque. Bradford, Reino Unido. Bradford, una ciudad conocida por su rico pasado industrial, enfrenta actualmente algunos desafíos delictivos graves. Con un índice de criminalidad de 68,1, la situación de Bradford es alarmante. Solo en 2023 hubo 79.426 delitos denunciados. La violencia y los delitos sexuales encabezaron la lista, representando casi el 44% de estos incidentes, con más de 34.000 casos. Dios mío. Esta vez, esto es especialmente preocupante, dado que la tasa de delitos violentos de Bradford es un 174% más alta que la media nacional. Ciertas zonas de Bradford son especialmente problemáticas. Por ejemplo, en el barrio de Eccleshill, la tasa de criminalidad se ha disparado a más de 200 incidentes por cada 1000 personas. El centro de la ciudad, junto con barrios como Tong y Bowling y Barker End, también registran tasas de criminalidad inquietantemente altas. ¿Qué tan grave es la delincuencia en la zona? Es realmente grave, amigo. Necesito caminar por uno de estos, hombre. Mira, llegando a 422 incidentes por cada 1000 residentes. Sin embargo, hay buenas noticias. En general, la delincuencia ha disminuido ligeramente, aproximadamente un 4% en comparación con el año anterior. Los delitos específicos, como el robo de vehículos y el hurto en tiendas, también han experimentado una disminución. Pero a pesar de estas mejoras, Bradford todavía lucha con problemas persistentes, como delitos contra el orden público y robos. Esta alta tasa de delincuencia afecta significativamente la calidad de vida en Bradford, lo que genera una sensación de malestar entre sus residentes. Marsella, Francia. Marsella, ubicada en la costa sur de Francia, es famosa por su pintoresco puerto, su vibrante cultura y su diversa historia. No encontrará una mejor vista de Marsella que esta. Sin embargo, esta ciudad también es conocida por sus altas tasas de delincuencia, que han sido una preocupación importante tanto para los residentes como para los visitantes. A mediados de 2024, Marsella tiene un índice de delincuencia de 66, que es uno de los más altos de Francia. El año pasado, la delincuencia siguió siendo un problema importante. Los miembros de la BST vienen de todas partes de la ciudad para atrapar a los traficantes, los llamados carboneros, que con altos niveles de crímenes violentos, incluidos asaltos, atracos y actividades relacionadas con pandillas, se encuentran en medio de una crisis violenta. La ciudad ha sido testigo de alrededor de 30 homicidios al año, siendo la violencia relacionada con armas de fuego particularmente alarmante. En promedio, hay una muerte relacionada con armas de fuego cada 4 días, lo que se traduce en aproximadamente 2,83 muertes por armas de fuego por cada 100.000 residentes. El año pasado, 49 personas fueron asesinadas, la cifra más alta de la historia. Los residentes y visitantes de Marsella manifiestan una considerable preocupación por diversos delitos. El 74% de los residentes expresan preocupación por los asaltos en sus casas y el 68% se preocupa por el robo de sus coches. La ciudad también lucha contra un alto nivel de delitos relacionados con las drogas en esta historia de 2 ciudades. La guerra del narcotráfico en una comunidad, con el 75% de los residentes denunciando problemas relacionados con el consumo y el tráfico de drogas. A pesar de algunos esfuerzos por mejorar la seguridad, la tasa de criminalidad de Marsella sigue siendo significativamente superior a la media nacional. El desempleo juvenil es otro factor crítico que contribuye a la tasa de criminalidad de la ciudad. Con un 40% de jóvenes desempleados, muchos se ven arrastrados a actividades ilegales, lo que empeora los ya graves problemas de delincuencia de la ciudad.
Los distritos del norte de la ciudad son especialmente conocidos por una tasa de delincuencia que es 5 veces superior a la de otras partes de Francia. Estas zonas suelen ser evitadas tanto por los locales como por los turistas debido al alto riesgo de encontrarse con delitos violentos. Los problemas de delincuencia de Marsella no son solo un fenómeno reciente, sino que han ido aumentando en los últimos años. La tasa de criminalidad de la ciudad ha mostrado pocas señales de disminuir, y el tráfico de drogas y el crimen organizado son contribuyentes significativos a las estadísticas generales de delincuencia. Coventry, una ciudad conocida por su historia medieval y su rico patrimonio cultural, también enfrenta desafíos importantes con la delincuencia. En el año 2023, Coventry reportó más de 44 incidentes delictivos. Eso significa que más del 14% de los que están aquí fueron víctimas de un delito en el último año, lo que resultó en una tasa de delincuencia de 128 por cada 1000 residentes. Esto lo coloca entre las tasas de delincuencia más altas del Reino Unido, particularmente en comparación con ciudades cercanas como Birmingham y Leicester. La violencia y los delitos sexuales son los delitos más frecuentes en Coventry. Una persona que se deja llevar por deseos sexuales perversos representa el 37,3% de todos los delitos denunciados, con más de 16. Incidentes registrados. Los delitos con vehículos también son un problema importante, ya que representan el 11,4% de todos los delitos con más de 5.000 incidentes. El índice de criminalidad de la ciudad se sitúa actualmente en 64,9, lo que indica un nivel de delincuencia relativamente alto. La ciudad tiene zonas específicas en las que la delincuencia se concentra especialmente. El barrio de St. Michael, por ejemplo, tiene la tasa de delincuencia más alta de Coventry, con 165 delitos por cada 1000 habitantes. En cambio, zonas como Earlsdon y Waynebody son relativamente más seguras, con tasas de delincuencia de entre 70 y 77 por cada 1000 habitantes. La gente es despiadada. Valoran el estilo de vida, no la vida. Coventry también tiene problemas con los robos, que representan el 5% de todos los delitos de la ciudad. Durante el último año, se han producido 4.300 incidentes de robo, aunque esto representa una disminución del 7,8% respecto del año anterior, lo que indica un cierto progreso en la lucha contra este problema. Los delitos con cuchillos, que habían sido una preocupación creciente, han experimentado una reducción drástica, con tasas que casi se han reducido a la mitad gracias a iniciativas específicas como la Iniciativa Comunitaria para Reducir la Violencia, lanzada en 2023. Pripyat, Ucrania. En 1986, el reactor nuclear de Chernóbil sufrió una falla catastrófica y el material radiactivo del desastre se extendió por una amplia zona alrededor del sitio. Después de la evacuación y limpieza del lugar, se establecería una zona de exclusión oficial conocida como la Zona de Alienación de la Central Nuclear de Chernóbil. Esta zona inicialmente estaba en un radio de 30 kilómetros desde la planta de energía donde tuvo lugar la fusión, pero desde entonces se ha expandido a un área más amplia de Ucrania en el tiempo transcurrido desde el evento. La zona de exclusión ahora cubre un área de aproximadamente 1000 millas cuadradas. Este es el entorno inmediato de la propia planta de energía, que es donde la contaminación radiactiva es más alta. Aquí, el acceso público está muy restringido. Hay varios administradores diferentes que son responsables de las distintas zonas y cosas así en el área alrededor de Chernóbil. Estas diferentes partes tienen diferentes requisitos y esto todavía está sujeto a cambios a medida que la actividad de radio está disminuyendo lentamente en las zonas más alejadas de la zona de exclusión. Hay planes para volver a trazar las restricciones y reevaluar los límites a medida que pasa el tiempo, aunque la probabilidad de atraer una gran multitud al área parece bastante limitada, probablemente durante un par de miles de años. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Monumento de Buzluza, Bulgaria. En un pico alto y remoto en las montañas de Bulgaria se encuentra un extraño monumento abandonado. Este pico fue en realidad
el lugar de una feroz y mortal batalla en 1868 entre los búlgaros y los turcos. Y fue entonces en 1891 cuando un grupo de socialistas se reunió allí para planificar el futuro del país. Y eso es lo que este extraño monumento fue erigido para honrar durante el apogeo del poder de la Unión Soviética. El gobierno socialista de Bulgaria había construido el monumento. Las obras comenzaron en 1974 y fueron llevadas a cabo por el ejército búlgaro con la ayuda de un grupo de artesanos. Es la representación perfecta de un diseño de monumento soviético. Es una cosa austera y modernista, de aspecto gris y severo, y está en un lugar realmente extraño. El monumento en forma de platillo y su monolito rojo adornado con una estrella que lo acompaña son testimonio de la determinación de construir enormes estructuras por todas partes. A pesar de la ubicación remota, el deseo de mostrar dominio incluso en la cima de una montaña búlgara al azar. Y aunque ha sido vandalizado y ya pasó su día, el monumento sigue estando allí. Paldiski, Estonia. La Estonia actual fue una vez parte de la Unión Soviética y en realidad hay muchos restos de esa época esparcidos por todo el paisaje. Uno de los restos más grandes y espeluznantes es el de la antigua ciudad militar soviética de Paldiski. Paldiski se encuentra a unos 50 km al oeste de Tallinn, a lo largo de los acantilados de piedra caliza de la costa de Estonia. En su día fue una base de entrenamiento de submarinos nucleares para la Armada Soviética, pero hoy en día es solo un montón de edificios abandonados bastante desolados y un faro en ruinas. La base, que en su día albergó a 16 soldados, estuvo bien vigilada y protegida de miradas indiscretas hasta que finalmente se cerró por completo en 1994. En realidad, fue la base naval más grande de su tipo en toda la URSS durante un tiempo, por lo que fue una operación bastante grande. Y lo que queda es una cantidad bastante considerable de hormigón y alambre. Es un recordatorio de aspecto sombrío de una era muy diferente en esta parte del mundo. En la época moderna, Paldiski todavía alberga a unos pocos miles de personas. Cuenta con tiendas de comestibles, cafés y algunos bloques de viviendas que todavía están en uso, así como algunos edificios nuevos. Ahora es una ciudad que mira hacia el futuro y finalmente deja atrás las cosas soviéticas de su pasado. Hotel del Salto. Ahora, el siguiente lugar fue un caso de mal momento, mala ubicación y simplemente mala suerte. El Hotel del Salto fue construido cerca del río Bogotá, en Colombia, y era un lugar que estaba destinado a ser uno de los hoteles más exóticos de la zona. A decir verdad, hasta cierto punto lo lograron correctamente, ya que era un lugar agradable para visitar y disfrutar, siempre y cuando no hayas visto ningún espíritu. Sí, supuestamente había fantasmas que caminaban por el terreno porque la cascada al lado de la cual estaba el hotel era un lugar del que los nativos solían saltar para escapar de los conquistadores. Esta trágica historia impregnó el área de un aire de misterio y desasosiego. Pero espera, hay más. Con el tiempo, el propio río finalmente se contaminó, lo que hizo que la gente quisiera mantenerse alejada de él aún más. Ahora, no los culpo por eso. La contaminación añadió un elemento de peligro real al atractivo ya inquietante del área. Avancemos rápidamente hasta el presente, y el hotel ha sido convertido en un museo. Sin embargo, debes tener cuidado al visitarlo, ya que las leyendas y el ambiente peculiar del lugar aún persisten. Se dice que los espíritus de aquellos que saltaron por la cascada siguen rondando el área, y la contaminación del río sigue siendo un recordatorio de los tiempos difíciles que han pasado. Así que, aunque el Hotel del Salto ahora es un sitio de interés histórico y cultural, todavía deberías estar muy cansado y consciente de su inquietante pasado. El bosque flotante. Es posible que tengas múltiples ideas sobre lo que sería esta entidad, pero te aseguro que tiene un poco más de matices de lo que esperas. Homebush Bay es un suburbio de Sídney, Australia, conocido por su parque olímpico, naufragios históricos y diversas actividades recreativas, y se ha convertido en un destino popular para eventos deportivos, conciertos y salidas familiares. Sin embargo, también es un lugar donde los barcos van a morir,
y lo digo en el sentido literal, ya que los barcos eran enviados a la bahía para ser desmontados y luego vender sus piezas. En el caso del aeródromo de las SS, esto nunca se realizó y tiene un nuevo aspecto. Como resultado, el viejo barco sería llevado a la bahía en 1972 para ser desmantelado, pero las operaciones finalmente cesaron y la bahía ya no sirvió como depósito de naufragios. Como resultado, el aeródromo y otros similares fueron simplemente tomados por la naturaleza y así nació el supuesto bosque flotante. Y hay que admitir que es una vista bastante sorprendente. Isla Joveglia. Como les mostraré a lo largo de esta lista, a veces la historia real de un lugar puede ser mucho más aterradora y horripilante que cualquier cosa que una historia sobrenatural pueda inventar. Y si no me crees, solo tienes que echarle un vistazo al lugar aún cerrado en Italia llamado Isla Poveglia. Esta isla tuvo su primer roce con la infamia durante la infame peste negra. Aquellos que estaban infectados con la enfermedad fueron llevados a la isla para ser puestos en cuarentena y luego todo el lugar fue cerrado como zona de exclusión. Básicamente, eso significaba que si te enviaban a la isla, te enviaban allí a morir. Y lo hicieron. Y tuvieron que enterrar los cuerpos en la isla en masa para dejar espacio para las otras víctimas que iban llegando. Luego, como si el lugar no pudiera volverse más embrujado, se colocó una institución mental en la isla y cosas malas empezó a suceder allí. No ayudó cuando se construyó otro edificio en la isla y ocurrieron más cosas malas. A veces la gente no entiende realmente la indirecta, ¿verdad? Sin embargo, la isla finalmente fue abandonada, y a pesar de los planes de colocar cosas allí para reemplazar las antiguas, eso nunca sucedió. Y si vas allí ahora, bueno, te pueden arrestar. Birmingham, Reino Unido. Birmingham, a menudo celebrada por su rica historia industrial y su vibrante escena cultural, tiene un lado más oscuro que no se puede ignorar. Esta bulliciosa ciudad, la segunda más grande del Reino Unido, lucha con algunas de las tasas de criminalidad más altas del país. Birmingham. Así que decenas de hombres asiáticos decidieron venir aquí. El índice de criminalidad de Birmingham se sitúa en un alarmante 63,5, que es más alto que el de muchas otras grandes ciudades de Europa. A modo de comparación, es peor que Londres, que tiene un índice de criminalidad de 54,6. Los delitos violentos son particularmente preocupantes, ya que representan casi el 40% de todos los delitos en la ciudad. Cuando los manifestantes se reunieron e intentamos informar en vivo, quedó claro que los medios de comunicación no eran bienvenidos. En los 12 meses previos a mediados de 2024, se denunciaron más de 93.000 delitos violentos. Si bien esto marca una disminución del 11,4% con respecto al año anterior, las cifras siguen siendo asombrosamente altas, ya que la tasa de criminalidad de Birmingham se sitúa en el 138% del promedio nacional. Los puntos críticos de delincuencia de la ciudad incluyen áreas como el centro de la ciudad de Birmingham, donde la tasa de delincuencia se dispara a casi 350 incidentes por cada 1.000 personas. Otros vecindarios como Bordesley Green y Aston también informan tasas de delincuencia excepcionalmente altas, con cifras que superan los 290 por cada 1.000 residentes. El miedo al delito afecta profundamente la calidad de vida en Birmingham. Más del 75% de las personas creen que la delincuencia ha aumentado en los últimos 5 años. La preocupación por ser asaltado, robado o incluso atacado es alta, y más del 63% de los residentes expresan estos temores. Una banda de Birmingham llamada los Brummagem eran los líderes y construyeron una red criminal que se extendía mucho más allá de su ciudad. El problema de los delitos relacionados con las drogas también es significativo, ya que el 76% de las personas lo consideran un problema importante. Si bien el crimen violento en general es alto, ciertos tipos de delitos, como otros robos y conductas antisociales, han experimentado una disminución durante el año pasado. Sin embargo, esto no parece consolar a los residentes, que aún informan que se sienten inseguros, especialmente por la noche, y solo el 25% se siente seguro caminando solo después del anochecer. Montpellier, Francia. Montpellier.
Una ciudad en el sur de Francia es conocida por su animada población estudiantil y su hermosa arquitectura. Sin embargo, también enfrenta desafíos considerables en lo que respecta a la delincuencia. A mediados de 2024, Montpellier tenía un índice de criminalidad de 62,7. En los últimos años, la delincuencia en Montpellier ha ido en aumento. La policía francesa ha detenido a 4 personas bajo sospecha de planear un ataque terrorista. La ciudad ha experimentado un aumento de los robos a la propiedad, las estafas y los delitos menores. Estos problemas se han vuelto tan frecuentes que las autoridades locales han emitido advertencias sobre los altos índices de criminalidad. Actualmente, el 71,7% de los residentes están preocupados por los delitos contra la propiedad, como el vandalismo y el robo, mientras que el 64,5% está preocupado por la posibilidad de ser atacado. El robo de coches y los allanamientos también son comunes en Montpellier, lo que aumenta la sensación de inseguridad en la ciudad. Las autoridades añadieron que había un laboratorio dentro del apartamento. Podría haber sido un explosivo. Además, los delitos relacionados con las drogas son un problema importante, ya que el 75% de la población informa de problemas relacionados con el consumo y el tráfico de drogas. Estas preocupaciones se reflejan en el índice de seguridad de la ciudad, que es de tan solo 37,2, lo que sugiere que muchas personas se sienten inseguras, especialmente por la noche. A pesar de estos desafíos, Montpellier sigue siendo un destino popular, especialmente entre estudiantes y turistas. Sin embargo, es importante que los visitantes sean cautelosos, especialmente cuando exploren la ciudad de noche y eviten ciertas áreas conocidas por tener tasas de criminalidad más altas. Nápoles, Italia. Nápoles, Italia es una ciudad que rezuma historia, con sus ruinas antiguas, majestuosas catedrales y calles estrechas y sinuosas que cuentan historias de un pasado vibrante conocido por su rica cultura, deliciosa pizza e impresionantes vistas de la bahía de Nápoles. Si te gusta Italia, es posible que estés enamorado de Nápoles. La ciudad también es famosa por sus complejos problemas sociales y su delincuencia. A partir de 2024, Nápoles tiene un índice de criminalidad de 62,7, lo que refleja una preocupación importante por la actividad delictiva. La ciudad ha estado luchando con altos niveles de robo de automóviles, vandalismo y delitos relacionados con las drogas. De hecho, Nápoles registra más de 61 delitos por cada 100.000 habitantes. El distrito de Scampia, en particular, suele ser considerado uno de los barrios más peligrosos, no solo de Nápoles, sino de toda Europa. Un bar sufrió un robo a mano armada y una noche, en la calle, un policía abrió fuego. Esta zona es conocida por el tráfico de drogas y el crimen organizado, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que extremen las precauciones. Además de los delitos violentos, los delitos contra la propiedad, como el robo y el vandalismo, están muy extendidos en toda la ciudad. Los turistas deben tener especial cuidado en las zonas concurridas, especialmente alrededor de las atracciones turísticas más populares y los centros de transporte público, donde los carteristas son un problema frecuente. La preocupación por ser asaltado o robado es alta, y más del 65% de los residentes expresan su preocupación por este tipo de incidentes. A pesar de estos desafíos, Nápoles sigue siendo una ciudad llena de vida y energía. El contraste entre su impresionante belleza y los aspectos más oscuros de su vida urbana la convierten en un lugar único que sigue atrayendo a millones de visitantes cada año. Sin embargo, cualquiera que visite Nápoles debe conocer estas estadísticas delictivas y tomar las precauciones necesarias para mantenerse a salvo. Radar Duga, Ucrania. Como probablemente sepas, la Guerra Fría fue un período en el que la URSS y los Estados Unidos gastaron mucho tiempo, dinero y esfuerzo en el ámbito militar y de defensa. El creciente temor a la proliferación nuclear significó que el uso de sistemas de defensa y detección de alerta temprana estaba en lo más alto de la lista para ambas superpotencias en la URSS. Uno de los sistemas más importantes en su estrategia de defensa era este.
Este es el sistema de radar sobre el horizonte UOTH, conocido como Duga. Estaba ubicado en dos lugares estratégicos, uno en la actual Ucrania y el otro en Siberia Oriental, en la actual Rusia. El sistema Duga era una poderosa red de radar de defensa de misiles de alerta temprana. Esta se encontraba cerca de Chernóbil y su enorme estructura podía verse desde kilómetros a la redonda. Tiene la apariencia de un muro enorme, pero a medida que te acercas, es posible ver que en realidad está construida con cientos de turbinas y antenas. Mide 150 metros de alto y casi 700 metros de ancho. Es un tamaño imponente, lo mires como lo mires. Y ahí sigue. Como muchas reliquias de la Guerra Fría, simplemente se están desintegrando y decayendo gradualmente dentro de la zona de exclusión del desastre de Chernóbil. Polígono de Semipalatinsk, Kazajistán. Durante la Guerra Fría, había muchas de las llamadas ciudades cerradas dentro de la Unión Soviética. Estos lugares se mantenían en secreto y lo que sucedía dentro de sus límites solo lo sabían los miembros de más alto rango del Politburo. El conocimiento de la existencia de muchas de estas ciudades cerradas era extremadamente limitado y ni siquiera aparecían en los mapas. Una de estas ciudades cerradas era Semipalantensk, ahora conocida como Semi, un nombre más fácil de pronunciar en Kazajistán. Aunque muchos de los lugares secretos que habían sido de importancia estratégica para el ejército se utilizaban para la minería, algunos tenían secretos muy oscuros y Semi ocultaba algunas de las peores atrocidades de la época. El polígono era en realidad el principal sitio de pruebas nucleares de la Unión Soviética, y durante su tiempo, la URSS llevó a cabo allí 456 pruebas nucleares entre 1949 y 1989. Experimentaron 340 detonaciones subterráneas y 116 atmosféricas. Esto equivale a más de 2.500 bombas de Hiroshima, una cifra abrumadora. El sitio, aunque no era el único en la URSS, era el único cerca de zonas residenciales. Las pruebas se realizaron sin considerar la salud de los 1.200 habitantes del área, quienes nunca fueron evacuados ni advertidos. Pronto, la población sufrió graves consecuencias: aumento de cáncer y defectos de nacimiento. Obligados a quedarse por las reglas de ciudad cerrada, los efectos persisten hasta hoy, con la región aún sufriendo el impacto catastrófico de las pruebas nucleares en su entorno. Katychan, Rusia. A continuación tenemos este lugar espeluznante en Siberia. Se trata de Katychan. Alguna vez fue un pueblo minero en la URSS, pero en la actualidad está completamente desierto y, francamente, se puede entender por qué. El lugar fue construido en la década de 1930 por prisioneros del Gulag ruso con el propósito de albergar a la población de trabajadores de las minas de carbón de la región. La población máxima de la ciudad fue de unos 10.000 habitantes en 1986, pero disminuyó cuando el colapso de la Unión Soviética afectó a la industria del carbón y la gente comenzó a irse a lo largo de los años 90 hasta que finalmente y hace poco fue abandonado. Debido a que el lugar es tan remoto, se ha mantenido prácticamente tal como estaba y muchos lugares todavía tienen muebles. Todavía hay carteles colgados en las paredes y todavía hay coches averiados en los garajes. Es un lugar inquietante, lleno de reliquias que se han perdido en el tiempo. Bannerman Castle. Aquí hay otro castillo que puedes encontrar en Nueva York. Más específicamente, está a 50 millas sobre la ciudad de Nueva York y es un castillo que tiene una historia explosiva. El castillo Bannerman es una estructura histórica ubicada en una isla en el río Hudson, construida por Frank Bannerman, un hombre de negocios y comerciante de excedentes militares a principios del siglo XX. Hoy en día, las ruinas del castillo son una atracción turística popular y un lugar para eventos culturales y algunas actuaciones. Pero a lo largo de su historia, ha sufrido bastantes golpes. Bannerman ganó todo su dinero gracias a la Guerra Civil y la Guerra Hispanoamericana. Y compró tantas armas después de esto último que necesitaba un lugar donde ponerlas todas. Entonces fue cuando compró la isla cercana y construyó un castillo. Puedes ver hacia dónde se dirige.
Aunque el propio Bannerman murió en 1918, su familia siguió viviendo en el castillo. Y luego, en 1920, el polvorín explotó. Esta explosión, provocada por 200 toneladas de proyectiles y pólvora, dañó el edificio del castillo. Y finalmente la familia abandonó el castillo, se incendió y permanece en una especie de ruinas hasta el día de hoy. Isla de las Muñecas. Qué apropiado que esté hablando de este en el número 13 del anuncio, porque para muchas personas este es el lugar más embrujado del mundo. Y el número 13, ya sabes, va de la mano con la mala suerte y las apariciones y esas cosas. No escribí estas palabras, simplemente las leí porque me las pusieron delante. La historia de la isla es tan famosa como la isla misma. El cuidador del lugar encontró una vez el cuerpo de una niña ahogada en aguas cercanas. Sintió que estaba siendo perseguido por el espíritu que permanecía allí. Así que encontró algunas muñecas, principalmente sus cabezas, y luego las colgó por todos lados para que ella tuviera algo con qué jugar y lo dejara en paz. Un tiempo después, el cuidador murió exactamente en el mismo lugar donde encontró el cuerpo de la niña años antes. Presuntamente. Eso no es nada extraño, pero para colmo, ahora la gente piensa que son múltiples los espíritus que visitan la isla, hasta el punto de que si la gente los visita, jurarán que las cabezas de las muñecas se mueven y que sus ojos siempre las están observando. Las muñecas siempre pueden ser espeluznantes en el contexto adecuado, pero esta simplemente se lleva la palma. Los fuertes marítimos de Mosul. En tiempos de guerra, se pueden llevar a cabo numerosas construcciones en nombre de la protección, la comodidad y la agresión. Durante la Segunda Guerra Mundial, esto también incluyó la edificación de los fuertes marinos Mosul en Inglaterra. Estos fuertes fueron construidos en aguas frente a la costa del país y estaban allí por una razón muy básica. Si los alemanes se atrevían a lanzar un ataque, los fuertes lo detectarían y luego comunicarían por radio que el ataque era inminente, permitiendo así una respuesta rápida y coordinada. Este sistema, aunque básico, funcionó eficazmente en numerosas ocasiones. Estos fuertes estaban estratégicamente ubicados en los estuarios del Támesis y Mersey y desempeñaron un papel crucial en la defensa costera del país. Tras el final de la guerra, en la década de 1950, muchos de estos fuertes fueron desmantelados. Sin embargo, algunos de ellos permanecen en pie hoy en día y han sido reutilizados con diversos propósitos. La gente finalmente reconoció el verdadero potencial y la importancia histórica de estos lugares. Gracias a esto, se llevaron a cabo esfuerzos de restauración para preservar su legado. Hoy en día, estos fuertes no solo representan un recordatorio de tiempos pasados, sino también un testimonio de la capacidad de la humanidad para adaptarse y encontrar nuevos usos para estructuras antiguas. Algunos han sido transformados en museos, centros de investigación o incluso en atracciones turísticas, manteniendo viva la memoria de su propósito original mientras sirven a la sociedad de nuevas maneras. Kopachi, Ucrania. Cuando la central nuclear de Chernóbil sufrió un desastre catastrófico, se contaminó una zona enorme, incluida esta pequeña aldea. Kopachi, en Ucrania, estaba a solo un par de millas al sur de la central nuclear de Chernóbil cuando se produjo la fusión del reactor. Todos los habitantes del pueblo fueron evacuados y los edificios de madera fueron derribados, para luego enterrar los restos bajo tierra. Esta es una idea realmente terrible, ya que toda esa radiación que contaminó los edificios y la capa superficial del suelo pudo penetrar más profundamente y llegar al nivel freático. Hoy en día, todo lo que queda de la espeluznante aldea de Kopachi es el jardín de infancia construido en ladrillo y el monumento de guerra. Las imágenes del interior del jardín de infancia abandonado son especialmente espeluznantes, ya que todas las cosas que quedaron atrás siguen esparcidas por todas partes, cubiertas de polvo y como un recordatorio del terrible evento y todas las vidas que se vieron afectadas por él. Pyramid en Noruega. En los días de la Unión Soviética, este puesto avanzado del Ártico en el archipiélago noruego de Svalbard. La pequeña ciudad de Pyramidin fue una vez una ciudad minera de carbón que todavía luce un busto de Lenin en la plaza del pueblo.
La ciudad fue fundada originalmente por Suecia en 1910 y luego se la vendió a la URSS en 1927. La ciudad minera de carbón continuaría alimentando a la Unión Soviética hasta que colapsó, y luego la ciudad finalmente cerró por completo en 1998 y fue abandonada. Está literalmente en el fin del mundo, por lo que tiene sentido que la gente no elija vivir allí. Accesible solo en barco o moto de nieve, Pirimidón no está técnicamente restringido para los visitantes, pero a la gente no se le permite entrar en los edificios. Es una especie de cápsula del tiempo, pero está bajo amenaza de deterioro por la intemperie, y esto también se ha visto exacerbado por el vandalismo y el robo de artefactos. Hoy en día, el lugar fantasmal y aislado está siendo rebautizado como un destino turístico interesante. Ha conservado todas las cosas soviéticas antiguas y todavía está aislado durante gran parte del año. Pero el hotel de la ciudad ha sido renovado y se reabrió en 2013. Durante los meses de verano, una población de aproximadamente 6 personas vive en la ciudad y administran el hotel para los visitantes. Skrunda 1, Letonia. Una de las cosas en las que la Unión Soviética era especialmente buena era construir enormes estructuras de hormigón en lugares extraños y luego llenarlas de propaganda. Esta joya en particular es una cápsula del tiempo en Letonia. Skrunda 1 es el asentamiento militar abandonado y secreto que se construyó en 1963 como una de las ciudades secretas que la URSS había creado para diversos fines militares. En el apogeo de su uso, el lugar albergaba a unos 5.000 soldados soviéticos. Y esta instalación en particular se colocaría aquí con el propósito principal de albergar 2 sistemas de radar masivos que fueron diseñados para vigilar cualquier misil entrante desde Europa Occidental. Esto incluía muchos edificios con cuarteles, áreas administrativas, una escuela y un par de fábricas. Y lo que queda da una pista de cómo debía haber sido el lugar. Murales brillantes cubren muchas paredes y grandes bloques de apartamentos uniformados ofrecen una visión de ese característico estilo soviético. El lugar está actualmente fuera de los límites, pero hay planes para restablecerlo para uso militar y posibles oportunidades turísticas. Whitley Court. Ahora nos quedaremos en Inglaterra por un tiempo y hablaremos sobre Whitley Court, que está en Worcestershire. Whitley Court fue una vez una de las casas más importantes de Inglaterra y alcanzó su apogeo en el período victoriano, cuando era escenario de fiestas extravagantes y entretenimientos reales. Como puedes imaginar, el lugar fue diseñado para ser lujoso en todos los sentidos imaginables. Y lo consiguió, como se señala. Pero los buenos tiempos no podían durar. Varias cosas empezaron a ir mal con la familia Whitley, y en 1937, un incendio cerca de las habitaciones de los sirvientes provocaría que todo el lugar se quemara hasta quedar reducido a cenizas. Puedes visitarlo hoy, y ahí es donde verás las ruinas del lujo del viejo mundo de muchas maneras. Simplemente sirve para mostrarle cómo se pueden quitar cosas rápidamente y luego convertirlas en una nube de humo. Casas abovedadas. En Florida antes de 2022, es posible que haya notado ciertas casas abovedadas frente a la costa de Florida, junto a la isla de Cabo Romano. Quizás incluso te hayas preguntado cómo llegaron allí. Bueno, la respuesta fue que un petrolero jubilado llamado Bob Lee había pasado muchos años ideando un proyecto de vivienda único que sería una especie de casa de vacaciones para él. Claramente, no quería construir una simple mansión. Quería algo que fuera único y que fuera totalmente suyo. Entonces hizo un modelo de las casas abovedadas de su propiedad en Tennessee y luego comenzó a construirlas sobre pilotes en las aguas de la costa de Florida. Era muy práctico, tenía grandes ideas sobre lo que podría ser esta casa de vacaciones e incluso quería que fuera autosostenible mediante energía solar. Una vez terminada, vivió en la casa de forma intermitente. Y cuando inevitablemente aparecían tormentas, los lugares fueron diseñados para ayudarlo a mantenerse a salvo. Sin embargo, no estaba destinado a durar, y él y su familia tuvieron que irse porque simplemente ya no podían vivir allí. Ahí es donde entra en juego el giro final. ¿Recuerdas que dije que podrías ver las casas antes de 2022? Bueno,
Eso se debe a que el huracán Ian pasó y luego sumergió las casas, lo cual, ya sabes, cualquier persona con sentido común habría descubierto incluso antes de construirlas. Castillo de Miranda. Al igual que otros lugares de esta lista, el Castillo de Miranda estaba destinado a ser un lugar lujoso para que la gente viniera y se quedara. El interior del castillo presentaba majestuosos pasillos con arcos, lujosas escaleras de madera y salones de baile, todo lo que uno necesitaría para el atractivo del viejo mundo de una reunión. Este fue un castillo histórico que fue construido en Bélgica a finales del siglo XIX y sirvió como casa de verano para una familia noble. Es decir, hasta los catastróficos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. A medida que las líneas de batalla en la Segunda Guerra Mundial se expandieron, el castillo eventualmente pasó a manos de los alemanes, que lo utilizaron como lugar para albergar a sus soldados. Y eso definitivamente no es lo que tenían en mente cuando lo construyeron. Con el tiempo, se convirtió en una especie de orfanato que tenía una historia muy turbia y el costo de mantenerlo se volvió demasiado alto. Y en la década de 1990 fue abandonado por todos y luego quedó podrido, lujoso un día y no tanto al siguiente. Lieja, Bélgica. Lieja, Bélgica, es una ciudad que combina el encanto histórico con el estilo moderno. Ubicada orgullosamente a orillas del río Mosa, conocida por su vibrante cultura y su impresionante arquitectura, Lieja es un lugar donde la historia se encuentra con el presente. Pero debajo de esta belleza se esconde una ciudad que se enfrenta a graves problemas de delincuencia. Actualmente, Lieja tiene un índice de delincuencia del 60,7. Esta cifra refleja la creciente preocupación de sus residentes por la seguridad. En los últimos 5 años, casi el 78% de los habitantes de la ciudad ha notado un aumento de diversos delitos. Los delitos contra la propiedad, como el vandalismo y el robo, son especialmente comunes. Un hombre armado ha matado a 3 personas en la ciudad de Lieja y alrededor del 69% de los residentes están preocupados por estos problemas. Los problemas relacionados con las drogas también son importantes aquí, ya que el 78% de los residentes informan de problemas relacionados con el consumo y el tráfico de drogas. Está claro que se trata de una preocupación importante. El aumento de los disturbios urbanos relacionados con la adicción a las drogas ha hecho que ciertas zonas de la ciudad sean menos seguras, lo que ha provocado una mayor acción policial y esfuerzos comunitarios para abordar el problema. Los delitos violentos, incluidos los asaltos y los robos a mano armada, son otra preocupación. Alrededor del 55% de los habitantes de Lieja están preocupados por ser atacados y el 63% están preocupados por ser asaltados o robados, especialmente en barrios específicos que es mejor evitar después del anochecer. A pesar de estos desafíos, ha habido algunos avances. La tasa general de delincuencia en Lieja se redujo un 7,8% recientemente, lo que demuestra que las medidas adoptadas por las autoridades locales están empezando a marcar la diferencia. Grenoble. Grenoble, enclavada en pleno corazón de los Alpes franceses, es famosa por sus impresionantes vistas a las montañas y su animada escena universitaria. Con una población de más de 540 habitantes, esta ciudad tiene mucho que ofrecer. Pero hay una faceta de Grenoble que no aparece en los folletos turísticos. A mediados de 2024, Grenoble tiene un índice de delincuencia del 59,8, una cifra que sorprende. Los robos, el vandalismo y los delitos relacionados con las drogas son parte de la vida diaria en Grenoble. Y aunque no es tan notoria como Marsella, la ciudad está experimentando un aumento preocupante de los delitos violentos, incluidos asaltos y robos. Lo sorprendente es que esto sucede en una ciudad conocida por su vibrante vida estudiantil y sus instituciones de investigación de vanguardia. Se esperaría que un lugar lleno de mentes jóvenes e innovación fuera un poco más seguro, pero la población joven también trae sus propios desafíos. Muchos de los delitos aquí están relacionados con la propiedad y se dirigen a estudiantes que quizás no sean tan expertos en la calle. A pesar de estos problemas,
Grenoble sigue siendo un imán para turistas y académicos por igual. Su impresionante paisaje alpino y su rica cultura hacen que sea difícil resistirse. Pero el gobierno local sabe que tiene que intensificar y abordar estas tasas de delincuencia para mantener la ciudad tan atractiva como lo es. Entonces, si bien Grenoble puede atraerlo con su belleza y prestigio académico, es prudente mantenerse alerta e informado. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. París, Francia. París, a menudo considerada la ciudad de la luz, tiene su cuota de sombras, especialmente en lo que respecta a la delincuencia. París tiene un índice de delincuencia del 57,7, lo que pone de relieve algunos problemas graves en ciertas partes de la ciudad. Si bien el atractivo de París es innegable, es importante estar al tanto de lo que sucede debajo de la superficie. En los últimos 5 años, la delincuencia en París ha aumentado. Una mujer australiana fue violada en grupo en París a pocos días de los Juegos Olímpicos, y el 73% de los residentes notaron un aumento en los incidentes. Los problemas más frecuentes son los robos y el vandalismo, especialmente en lugares turísticos como la Torre Eiffel y Montmartre. Estas áreas son los principales objetivos de los carteristas y los estafadores. París tiene su cuota de carteristas y hay mucha desinformación sobre su apariencia y su forma de operar, por lo que es fundamental mantenerse alerta. Aunque los delitos violentos no son tan comunes como los robos menores, siguen siendo una preocupación tanto para los locales como para los visitantes. Más del 60% de los parisinos están preocupados por ser asaltados o robados. Un trágico incidente en diciembre de 2023, cuando un turista fue apuñalado fatalmente cerca de la Torre Eiffel. Las autoridades francesas están en alerta máxima después de un ataque mortal con cuchillo cerca de la Torre Eiffel, lo que recordó a todos que, si bien es poco común, este tipo de eventos pueden ocurrir. La seguridad nocturna es otro aspecto en el que París tiene problemas. Solo el 36% de los residentes se sienten seguros caminando solos por la noche. Ciertos distritos, en particular los distritos 18 y 19, son conocidos por tener tasas de criminalidad más altas, por lo que es mejor tener cuidado en estas áreas. A pesar de estos problemas, París sigue siendo un destino querido, con su encanto y belleza que atrae a millones de visitantes cada año. Si está atento y toma precauciones simples, puede disfrutar de todo lo que París tiene para ofrecer sin correr riesgos. Aralsk 7, Kazajistán. La aterradora perspectiva de la guerra bacteriológica se demuestra en este próximo lugar. Esta es una isla y durante el apogeo de la Guerra Fría fue el centro de pruebas secretas de patógenos mortales soviéticos. Ubicada en la frontera entre Kazajistán y Uzbekistán, esta isla, solía ser una isla de todos modos. Una vez estuvo rodeada de agua y una vez fue un pueblo de pescadores con lagunas azules por todas partes. Pero en estos días es un triste desastre de zona de desastre abandonada, donde el agua ha retrocedido y solo queda el polvo. Los ríos que solían alimentar la laguna fueron desviados hace mucho tiempo para regar los campos de algodón, y ahora la isla ha envenenado literalmente toda la tierra con sus toxinas mortales. Los niveles de mercurio en la arena aquí son asombrosamente altos. Todos los signos de vida han desaparecido y hay restos de una instalación de pruebas que es uno de los lugares más peligrosos de todo el planeta. Durante la década de 1940 y hasta el colapso de la Unión Soviética, la isla conocida como Aralsk 7 se convirtió y se utilizó como una instalación de pruebas de armas biológicas. Durante ese tiempo, hubo varios incidentes que provocaron una exposición mortal a virus horribles. La instalación probó muchos agentes tóxicos, desde ántrax hasta viruela, peste y tularemia. Y según los desertores, a principios de los años 90, la instalación convirtió algunos de estos agentes en armas que se almacenaron en la isla. Después de la caída de la URSS, el sitio sería abandonado y todos los habitantes evacuados. Muchas de esas toxinas mortales no se eliminaron adecuadamente y se han estado filtrando y causando derrames mortales en el medio ambiente. Ha habido esfuerzos en los últimos tiempos para limpiar algunas de esas áreas contaminadas. Pero en serio,
Esto es sin duda la cosa más loca. ¿Cómo puedes levantarte y dejar que un montón de armas biológicas se filtre lentamente? Base aérea de Mongolia. En el paisaje llano y desolado de Mongolia hay un montón desmoronado de hormigón y metal enredado que una vez fue la base aérea de Viantal. Esta base soviética estuvo operativa desde la década de 1970 hasta la de 1990. A continuación, se muestran todos los restos con los que nos vamos familiarizando a medida que exploramos estas reliquias abandonadas de la Guerra Fría. Hay trozos de insignias soviéticas, mucho hormigón, muchos edificios austeros y muchos fantasmas. La joya de este lugar abandonado es el viejo avión MiG-21 que se ha montado sobre una plataforma de hormigón mientras despega hacia el cielo. Este es el verdadero símbolo restante de la presencia militar en el lugar, y es igualmente inquietante y fascinante, como un monumento a un régimen que murió hace mucho tiempo. El cementerio de trenes abandonado de la Estrella Roja. Ahora parece inconcebible que la gente vaya por ahí llenando el lugar de trenes viejos y rotos. Pero, ¿qué se hace realmente con algo tan grande e inamovible cuando ya no es útil? Es un pensamiento triste, pero quizás por eso los trenes abandonados son algunos de los lugares más inquietantes y espeluznantes. Este lugar en particular se conoce como el cementerio de trenes de la Estrella Roja y se encuentra cerca de Budapest, en Hungría. Contiene los restos oxidados de más de 100 trenes abandonados de muchas épocas de la historia, y algunos de ellos incluso tienen historias terribles que contar. Este patio de maniobras se construyó a principios del siglo XX como lugar de reparación de trenes para el ferrocarril nacional. Pero, con el tiempo, se convirtió en un cementerio de locomotoras y vagones de tren viejos y olvidados, y la naturaleza fue recuperando gradualmente toda la zona. Y aunque aquí hay varias reliquias de la era soviética, están desapareciendo lentamente a medida que la vida vegetal se instala y ocupa su lugar. Isla Ross. Cada nación, sin importar cuán grande o pequeña sea, tiene puntos e historias que todos podrían mirar y preguntarse cómo fueron tan crueles. Para Gran Bretaña, basta con mirar su colonialismo y cómo trataron a la gente en los lugares que liberaron en nombre del imperio. Un gran ejemplo de esto fue la isla Ross en la India. El lugar fue uno de los muchos que tomaron los británicos y lo utilizaron para albergar a prisioneros políticos y convictos. La isla Ross sirvió como sede administrativa de los británicos en las Islas Andamán desde 1858 hasta aproximadamente 1941. Hoy en día, puede ser un destino turístico popular conocido por sus ruinas y que también incluye la antigua casa de los comisionados británicos, una iglesia y una piscina. Y también cuenta con varias rutas de senderismo y miradores panorámicos. Sin embargo, en sus días más horribles, vio que muchos de los convictos eran residentes de la India, el mismo lugar de donde había tomado la isla. Se levantaron para rebelarse contra sus opresores británicos y tras su captura, se vieron obligados a realizar trabajos duros para limpiar la isla de sus árboles y poder construir casas de lujo británicas para sus captores. Ahora, con el tiempo la isla quedaría abandonada y la naturaleza ha recuperado gran parte de lo que se perdió. Pueblo fantasma de Bodie, California. Si bien es difícil verlo en este momento, hay muchos lugares en todo el mundo que se construyeron únicamente gracias a un rico recurso que se presentó allí. Y luego, cuando ese recurso se agotó, el área simplemente fue abandonada. Así nació el término pueblo fantasma, porque en California solo permanecerían los espíritus de quienes allí morían. Uno de esos pueblos fantasma existe en Bodie. Sería en 1876 cuando los mineros acudieron allí tras el descubrimiento de ricos depósitos de oro y plata dentro del pueblo que atraerían a la gente a la zona como polillas a la llama, sin saber que eventualmente serían ellos los que serían quemados. Pero a diferencia de otros pueblos fantasmas, la gente de Bodie no tenía miedo de participar en la depravación siempre que fueran felices y tuvieran oro en los bolsillos. Como habrás adivinado, vivieron así durante algunas décadas, pero luego, en la década de 1940, todo se fue por la ventana. Por su ubicación, se conservó notablemente y ahora se erige como un atractivo para las personas que vienen al estado. Sanji.
Como todos deberíamos saber, el fenómeno OVNI ha sido muy comercializable para el mundo en general, sin mencionar un auge para la cultura pop a medida que la gente se pregunta qué más podría haber en el universo. En Taiwán, a finales de los años 1970, tuvieron la idea de hacer las casas OVNI de Sanji. ¿Cuál fue el punto de estos? Bueno, debían ser casas parecidas a ovnis que la gente podría venir a visitar y vivir en ellas durante sus vacaciones. Y créanlo o no, su objetivo principal era atacar a los oficiales militares que veníamos allí para tomar un permiso en tierra, lo cual era una idea inteligente si lo habían planeado bien. Sin embargo, debido a la falta de financiación, junto con los múltiples accidentes fatales que ocurrieron durante la construcción, el proyecto se vio obligado a abandonar. Hoy en día, las casas OVNI de Sanji son un destino popular para muchos exploradores y fotógrafos urbanos que están fascinados por su estética única y misteriosa y sirven como una atracción popular para los visitantes interesados tanto en la arquitectura como en la vida sostenible. Catania, Italia. Catania es una ciudad llena de vida e historia, orgullosamente ubicada en la base del monte Etna, el volcán activo más grande de Europa. Con su hermosa arquitectura barroca y sus bulliciosos mercados, es un lugar que atrae a más de 1 millón de visitantes cada año. El mercado de comida más loco en el que hemos estado. Pero más allá de las impresionantes vistas y la rica cultura, Catania tiene un lado diferente que debes conocer. A mediados de 2024, el índice de criminalidad de Catania se sitúa en 57,7, lo que es bastante alto en comparación con otras ciudades italianas. La ciudad sufre unos 44 delitos por cada 100 habitantes. La mayoría de estos delitos no son violentos, como el hurto y los pequeños robos, que son habituales en zonas concurridas como mercados y estaciones de tren. Pero no te dejes engañar, también hay delitos graves, incluidos robos a mano armada, especialmente en determinados barrios. La influencia del crimen organizado en Sicilia añade otra capa de complejidad. Aunque los turistas no suelen ser el objetivo directo de estas actividades, la presencia de operaciones mafiosas crea una corriente subyacente de tensión en la ciudad. Si estás de visita, es mejor permanecer en áreas pobladas y bien iluminadas y tener cuidado después del anochecer, especialmente cerca de lugares como Castello o Sino. A pesar de estos problemas, Catania sigue siendo una ciudad vibrante y fascinante. Malmö, Suecia. Suecia es una ciudad que combina sin esfuerzo sus raíces históricas con la innovación moderna. Malmö es la tercera ciudad más grande de Suecia y es una ciudad llena de cultura, arquitectura y comida. Ubicada en el extremo sur del país, ofrece pintorescas vistas del puente Öresund que une Suecia con Dinamarca. Pero si bien el horizonte de Malmö puede ser hermoso, la ciudad enfrenta algunos desafíos delictivos graves. A mediados de 2024, el índice de criminalidad de Malmö se ubica en 56,4. Esta cifra puede no ser la más alta de Europa, pero ciertamente refleja algunas preocupaciones importantes. En los últimos 3 años, la delincuencia en Malmö ha ido en aumento y el 70% de los lugareños reconocen un aumento en la actividad delictiva. La tasa de criminalidad general en Malmö es de aproximadamente 53 incidentes por cada 100.000 habitantes. Uno de los problemas más preocupantes en Malmö es el aumento de la violencia con armas de fuego, en gran medida relacionada con la actividad de las bandas. Suecia está planeando presentar medidas para frenar la delincuencia de las bandas, que ha aumentado a niveles sin precedentes. Este aumento ha puesto a Malmö en el punto de mira, especialmente porque Suecia es percibida generalmente como un país pacífico. Los tiroteos son más frecuentes aquí que en otras ciudades suecas, lo que contribuye a una creciente sensación de malestar entre los residentes. La ciudad también lucha contra delitos menores como robos y carterismo, especialmente en zonas concurridas y en el transporte público. Alrededor del 56% de los residentes están preocupados por ser asaltados o robados, una cifra que pone de relieve la necesidad de tener precaución en ciertas partes de la ciudad. A pesar de estos desafíos, Malmö sigue siendo una ciudad animada y culturalmente rica. Las actividades diurnas son generalmente seguras, pero es mejor estar alerta,
especialmente por la noche. Niza, Francia-Gneiss. Francia suele brillar como una joya de la Riviera francesa, famosa por su impresionante costa y su vibrante escena cultural. Pero mientras la ciudad brilla bajo el sol mediterráneo, hay algunas sombras proyectadas por el aumento de las tasas de criminalidad. A mediados de 2024, Niza tiene un índice de criminalidad de 56,1, lo que indica un nivel de criminalidad moderado pero preocupante. En los últimos 5 años, la delincuencia en Niza ha ido en aumento y el 66% de los residentes cree que las cosas han empeorado. Los delitos contra la propiedad son particularmente problemáticos y más del 60% de las personas están preocupadas por el vandalismo y el robo. Si estás en Niza, barrios como Larian y Les Moulins son áreas con las que hay que tener mucho cuidado. Son conocidos por sus tasas de criminalidad más altas. La preocupación por ser asaltado o por el robo del coche también es bastante común y afecta a más del 50% de los residentes. Y aunque Niza no sea tan conocida como otras ciudades europeas por los delitos violentos, más del 54% de la gente sigue estando preocupada por la posibilidad de ser atacada. La vida nocturna de Niza puede ser famosa, pero no siempre es segura. Menos del 40% de la gente se siente cómoda caminando sola por la noche, lo que dice mucho sobre la seguridad de la ciudad después del anochecer. Los problemas relacionados con las drogas son otra preocupación importante, ya que casi el 58% de los residentes lo identifican como un problema importante en la zona. Incluso con estos desafíos, Niza sigue siendo un destino de visita obligada. Kurchatov, Kazajistán. Este lugar era el centro administrativo de la zona de investigación atómica conocida como SEMI. La ciudad de Kurchatov recibió su nombre en honor al jefe del programa nuclear soviético, Igor Kurchatov. Y en el apogeo de su existencia, Kurchatov tenía 40 habitantes. Pero después de que se cerraran las instalaciones de prueba y demás, la gente comenzó a irse y el número se redujo a aproximadamente una cuarta parte de esa cantidad. Aunque el lugar no está completamente abandonado, hay zonas que tienen un marcado carácter de ciudad fantasma. Pero eso podría ser simplemente un subproducto de toda la arquitectura soviética. No envejece con la extraordinaria gracia de ahora, ¿verdad? Toda la zona se ha visto enormemente afectada por estas pruebas nucleares. Y a pesar de los claros peligros de la radiación que debe haber permeado todo en la región, todavía hay gente que intenta sobrevivir aquí. Ahora tiene cierto atractivo para el turista oscuro. Pero cuidado, puedes salir de la zona algo más radiactiva que cuando llegaste. Base de submarinos soviéticos de Balaklava. Los submarinos desempeñaron un papel crucial en las tensiones de la Guerra Fría entre las superpotencias de Estados Unidos y la URSS. Ambos bandos mantenían un constante estado de alerta nuclear mutua, y los submarinos se convirtieron en una pieza clave de esta estrategia. Estas naves sumergibles ofrecían una ventaja única: la capacidad de posicionarse discretamente en ubicaciones estratégicas, listas para desencadenar una devastación global con solo pulsar un botón. En este contexto de amenaza constante, la URSS estableció una base submarina de gran importancia en el Mar Negro, conocida como la Base de Balaklava, situada cerca de la ciudad de Sebastopol. Esta instalación, oculta a los ojos del público durante décadas, ha experimentado una transformación notable en tiempos recientes, convirtiéndose en un museo naval abierto al público. La base de Balaklava es un prodigio de la ingeniería militar soviética, una instalación naval subterránea prácticamente inexpugnable y diseñada para mantener el máximo secreto. Su construcción, realizada a gran profundidad y con técnicas de fortificación avanzadas, le confería una resistencia extraordinaria, capaz de soportar incluso un ataque nuclear directo. La base se encuentra enterrada bajo una capa de roca de más de 120 metros de espesor, una característica que no solo la protegía de ataques externos, sino que también permitía albergar provisiones suficientes para que su personal pudiera sobrevivir de forma autónoma durante un mes completo en caso de emergencia. Sin embargo, a pesar de su impresionante diseño y capacidad de supervivencia,
surge la inquietante reflexión de si 30 días de autonomía serían realmente suficientes en un escenario post-apocalíptico nuclear. Esta consideración subraya la naturaleza paradójica de la carrera armamentística de la Guerra Fría, la creación de estructuras defensivas formidables frente a la posibilidad de una destrucción que podría superar cualquier medida de protección concebible. Şerishagan, Kazajistán. Aquí estamos de nuevo en Kazajistán, donde esta vez estamos en un campo de pruebas de misiles antibalísticos. ¡Oh, qué divertido! Şerishagan era otra de esas ciudades soviéticas cerradas escondidas de la vista del público y que no se muestran en un mapa y definitivamente traman algo malo. Estas ciudades cerradas eran donde la URSS hacía sus negocios secretos y turbios. Después de todo, este es el único lugar donde probaban sus armas antimisiles. La construcción del sitio de pruebas comenzó en 1956 y se eligió la zona porque cumplía los criterios para ser un lugar de estas características. Era una zona boscosa de tierras bajas con una población escasa que disfrutaba de muchos días sin nubes. Suena bien. Vayamos allí y hagamos volar todo por los aires, ¿por qué no? En 1961 se realizó la primera prueba exitosa del sistema de defensa antimisiles A, cuando una ojiva de misil balístico fue alcanzada por el mismo en el sitio. Luego, en el año siguiente, intentaron algunas explosiones nucleares a altitudes superiores al sitio de pruebas. En la década de 1990, como el resto de la ex Unión Soviética, el lugar sería desmantelado y abandonado en gran medida. El equipo fue saqueado y llevado a la chatarra. Sin embargo, el lugar no ha sido limpiado oficialmente y hay todo tipo de basura militar y contaminación general que simplemente se ha dejado filtrar en el medio ambiente y aparentemente disponible para cualquiera que quiera llevársela a casa. Eso parece seguro. Estoy seguro. Kolemanskop. Ahora nos dirigiremos a un lugar que es un pueblo fantasma, uno que literalmente está siendo tragado por el desierto. Pero no siempre fue así. En Namibia, en 1908, se estaba construyendo un ferrocarril en la zona y uno de los trabajadores se topó con una piedra brillante. Piedra. Esa piedra resultó ser un diamante. E incluso en aquel entonces, los diamantes eran una de las gemas más valiosas que se podían descubrir. Había tal cantidad de diamantes que se podían recoger del suelo con las manos desnudas. Y pronto la zona se vio inundada de hombres que querían hacer fortuna. Es por eso que lugares como este se llaman ciudades en auge, porque la gente se apresuró a intentar triunfar antes de que las cosas fracasaran. Hay que reconocer que el depósito de diamantes era tan rico que pudieron explotar durante muchos años. Incluso pudieron ampliar la pequeña ciudad hasta convertirla en algo mucho más vibrante y satisfactorio para aquellos que querían tener una vida real allí. Antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, habían encontrado más de 2.000 libras de diamantes en la ciudad. Esa es una cantidad enorme cuya riqueza sería difícil de calcular. Entonces, ¿qué pasó con este lugar? Bueno, varias cosas. Primero, la guerra haría caer el precio de los diamantes. Entonces, básicamente estaban extrayendo piedras sin valor en un momento. Y luego, en otra ciudad cercana, se habían desenterrado diamantes de un tamaño mucho mayor. Cuando llegó 1956, Kolemanskop se había convertido en una ciudad fantasma. Hoy en día, la zona sirve como atracción turística, principalmente porque los edificios están llenos hasta la mitad de arena del desierto local y poco a poco están siendo tragados. Fordlandia. El próximo no será algo que puedas esperar, porque no es el típico lugar abandonado, ni siquiera para los estándares de esta lista. Verá, durante la década de 1920, antes de la Gran Depresión, el hombre, el mito y la leyenda, Henry Ford, estaba tratando de encontrar formas de simplificar aún más el proceso de fabricación de automóviles y hacer las cosas de una manera más económica. Actuó como un hombre de negocios. La respuesta, en su opinión, estaba en América del Sur, y eso se debía a que allí había caucho que podía adquirir legalmente y luego conseguir que los lugareños se convirtieran en sus trabajadores y enviaran ese producto de regreso a los Estados Unidos a un precio relativamente barato. Ese es un gran ejemplo de que si no puedes ir a la montaña, tráela hacia ti.
Ford había planeado una ciudad corporativa llamada Fordlandia y la rodeó de todo tipo de lujo imaginable: piscinas, un campo de golf, bungalows e incluso un lugar para practicar bailes nacionales americanos. Se suponía que todos estos serían parte de la propia ciudad corporativa, y si lo miramos desde un punto de vista empresarial, tiene sentido. Habría tenido fácil acceso a materiales, algo de mano de obra barata, y habría tenido una ventaja sobre su competencia, algo por lo que Ford siempre se esforzó por ser su mejor idea. Sin embargo, la ciudad también tenía un conjunto estricto de reglas impuestas por sus administradores. El alcohol, las mujeres, el tabaco e incluso el fútbol estaban prohibidos dentro del pueblo, y eso incluía dentro de las propias casas de los trabajadores. Con el tiempo, la gente se cansó de las restricciones y se rebeló contra la gente de Ford. Con ese fin, no se fabricó ni una sola pieza de caucho desde Sudamérica hasta Estados Unidos para sus autos, y sigue siendo uno de los mayores fracasos de su historia. También demuestra que el hecho de que tengas una buena idea y estés dispuesto a intentarlo no significa que siempre vaya a funcionar. Pripyat, Ucrania. Hasta ahora les he mostrado todo tipo de razones por las que se deben abandonar lugares, pero podría decirse que ninguna de ellas se compara con lo que sucedió en Pripyat allá por 1986. Como ya debería saber, ese fue el año en que ocurrió el desastre nuclear de Chernobyl. Tuvo lugar. Y una de las mayores ironías de ese acontecimiento fue que antes de él, Pripyat era un gran lugar para vivir. Contaba con 15 escuelas primarias, un gran hospital, 25 tiendas, 10 gimnasios, museos, parques, cines, fábricas, una piscina y muchas otras cosas más para una comunidad próspera. Cuando fue evacuado, había más de 49 personas viviendo allí, y ese parque de atracciones fue en realidad un premio para la ciudad debido a lo próspero que se había vuelto. Pero un día de abril de 1986, todo cambiaría para esa comunidad porque de repente toda la vida desapareció. Porque cuando los reactores empezaron a fallar y la radiación inundó Pripyat, uno de los muchos lugares de la zona que había que limpiar era necesario. Imagínese ser parte de eso. Estás viviendo felizmente en tu casa y al día siguiente te dicen que tienes que evacuar debido a un incidente que está ocurriendo en la central eléctrica. Hasta el día de hoy, sigue siendo un recordatorio de lo que sucede cuando se toman atajos y no se protege a las personas que viven cerca. Y si echas un vistazo a en qué se ha convertido, es algo sacado de un mundo postapocalíptico. Curiosamente, hay numerosos juegos que tienen lugar en Pripyat y utilizan su apariencia nuclear para ofrecer una historia y una experiencia interesantes. Y si bien eso puede parecer genial, no debería restar importancia al hecho de que decenas de miles de personas tuvieron que dejarlo todo atrás debido a un desastre y la ciudad nunca volverá a ser la misma. Base de submarinos de Hera, Estonia. Cuando se construyó la base de submarinos de Hera entre 1956 y 1958, estaba rodeada de secreto y el público se mantenía alejado. Se construyó deliberadamente en una posición aislada para evitar a todos esos vecinos entrometidos. Esta base naval en particular se construyó con un propósito muy específico. Fue diseñada para la desmagnetización de submarinos. Aparentemente se trata de un procedimiento submarino complejo que haría que los submarinos fueran menos vulnerables a las minas marinas. El casco del submarino es especialmente magnético, algo que tiene que ver con el campo magnético de la Tierra. Así que los enviarían aquí para que se deshicieran de toda su basura magnética. Eso les permitiría cruzar el mar Báltico sin atraer todas las minas que se encontraran en el camino. El lugar estuvo en funcionamiento hasta el colapso de la URSS en 1990 y después de la independencia de Estonia, la gente de la base lo abandonó rápidamente, desmantelando las instalaciones a medida que avanzaban para proteger algunos de los secretos militares que aún contenía. La mayoría de los edificios fueron destruidos y lo que queda está en ruinas. Aunque todavía es posible explorar algunos, hay discusiones sobre qué hacer con las instalaciones en ruinas. Algunos esperan que el lugar se convierta en un puerto en lugar de permitir que se derrumbe para siempre. Belitz, Hellstatten, Alemania.
Como si no fuera suficientemente escalofriante estar embrujado, seguramente es infinitamente más aterrador estar acechado por los espectros de los nazis. El hospital de Belitz-Heilstätten, ubicado en las afueras de Berlín, Alemania, tiene la desafortunada distinción de estar, según se dice, habitado por los espíritus inquietos de nazis fallecidos. Este complejo hospitalario, con su historia sombría y su atmósfera opresiva, es un testimonio silencioso de los horrores del pasado y un recordatorio constante de los oscuros capítulos de la historia alemana. El hospital abrió sus puertas originalmente en 1898 como un sanatorio para aquellos que padecían tuberculosis, una enfermedad devastadora en aquella época. Sus amplios pasillos y habitaciones espaciosas fueron diseñados para proporcionar a los pacientes el aire fresco y la luz solar que se creía eran cruciales para su recuperación. Sin embargo, el destino tenía planes más siniestros para esta institución. Durante la Primera Guerra Mundial, el sanatorio se transformó en un hospital militar, atendiendo a los soldados heridos y traumatizados del frente. Es en este periodo cuando el hospital ganó notoriedad, ya que entre sus pacientes se encontraba nada menos que Adolf Hitler, quien fue tratado allí después de sufrir heridas durante un conflicto. La presencia del futuro dictador en estas instalaciones añade una capa adicional de oscuridad a la ya sombría historia del lugar. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, el complejo volvió a servir como hospital militar, esta vez para las fuerzas del Tercer Reich. Sus pasillos, que una vez albergaron esperanzas de curación, se convirtieron en testigos silenciosos de los horrores de la guerra y las atrocidades del régimen nazi. Después de la caída del Tercer Reich, el hospital pasó a manos soviéticas, funcionando como un hospital convencional durante la era comunista hasta la caída del muro de Berlín en la década de 1990. Hoy en día, el complejo hospitalario yace abandonado, rodeado por un denso bosque que parece querer reclamar las estructuras para sí. Este aislamiento natural solo contribuye a intensificar la atmósfera espeluznante que envuelve al edificio. Los años de abandono han dejado su huella. Pintura descascarada, ventanas rotas y pasillos invadidos por la vegetación crean un escenario digno de una película de terror. A lo largo de los años, el hospital ha experimentado diversas transformaciones. Algunas áreas han sido parcialmente renovadas, mientras que otras permanecen en un estado de deterioro, creando un contraste inquietante entre lo nuevo y lo antiguo, lo preservado y lo abandonado. Esta dualidad solo aumenta la sensación de desorientación y malestar que experimentan los visitantes. Tallinn, Lenihal, Estonia. En 1980, Moscú fue sede de los Juegos Olímpicos de verano y las pruebas de vela se llevaron a cabo en el país ocupado por los soviéticos de Estonia. Este es el Lena Hall. Originalmente se llamaba BI Palacio de la Cultura y el Deporte de Lenin, y fue un complejo que se construyó para albergar la regata. Encargado por la Unión Soviética, el espacio tenía un enorme anfiteatro con capacidad para 5 personas, así como una pista de hielo, un helipuerto y un puerto marítimo. Naturalmente, la URSS quería mostrar lo buenos que eran en todo, desde los deportes hasta la construcción de espacios para eventos masivos. Sin embargo, se construyó bastante rápido y la construcción apresurada se hizo evidente en las décadas posteriores a los eventos olímpicos. Muchos de los edificios ahora se están desmoronando y en su mayoría están vacíos. No es inusual que los parques olímpicos tengan un destino, para ser honestos, y ciertamente no es exclusivo de la ex Unión Soviética. Hay estructuras abandonadas e incluso grandes complejos que se construyeron especialmente para albergar eventos olímpicos en todo el mundo. Con frecuencia, se abandonan poco después de que se celebren los Juegos, a menudo porque los costos de funcionamiento son demasiado altos o porque, a pesar de las promesas de regenerar un área, todo se reduce al prestigio y al dinero al final. Número 2. Villa Epecuán. Como le he mostrado varias veces, el deseo de llevar turismo a una zona es siempre una razón poderosa para que la gente construya cosas grandes y pequeñas, como esta hermosa villa en Argentina. Esta villa en particular era un lugar pintoresco al que se podía llegar cómodamente desde Buenos Aires. Cuando estuviera en pleno funcionamiento,
tenía la capacidad de albergar a 5.000 personas, lo cual era suficiente para crear un ambiente animado sin llegar a estar demasiado concurrido ni demasiado desierto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la historia tomó un giro trágico cuando la presa cercana se rompió, lo que provocó que las aguas alrededor del pueblo subieran de manera dramática. Este aumento repentino del nivel del agua obligó a la gente a evacuar rápidamente, dejando atrás sus hogares y pertenencias. A pesar de que finalmente se solucionó el desastre de la presa, el lugar nunca fue reconstruido a su antigua gloria. Hoy en día, aunque todavía puedes visitar este sitio, lo que encontrarás es una especie de pueblo fantasma. Verás muy claramente el daño natural que causó la rotura de la presa, con edificios abandonados y calles desiertas que cuentan la triste historia de lo que una vez fue un próspero destino turístico. Esta villa sirve como un recordatorio melancólico de cómo la naturaleza puede cambiar el curso de la vida humana en un instante. Número 1. La isla de Woki. Todos sabemos que la madre naturaleza eventualmente recuperará el mundo. Solo es cuestión de cuándo y cómo. Si te diriges a esta isla de China, verás muy rápido lo rápido que van las cosas y cómo se verán. Porque este es un lugar que alguna vez fue un exitoso pueblo de pescadores y luego se superpoblaron tanto que nadie podía ganarse la vida allí. En solo unas pocas décadas, el pueblo se convirtió en un paraíso abandonado en el que la hiedra verde se tragaba todo lo anterior. Parece sacado de un cuento de hadas o incluso de una novela fantástica, pero es cierto. Esto es lo que sucede cuando no hay nadie allí para cuidar la naturaleza y su crecimiento, y será el destino de todo lo que la humanidad haya creado. Eventualmente, todo eso pertenece al reino de los lugares espeluznantes en los que habría que ser muy valiente para entrar. Atenas, Grecia. Atenas es una ciudad donde las ruinas antiguas se yerguen junto a los edificios modernos, ofreciendo una mezcla única de historia y vida contemporánea. Sin embargo, debajo de su rico paisaje cultural, Atenas lucha con varios problemas de delincuencia que han ido aumentando en los últimos años. Atenas tiene un índice de delincuencia de 55,9, lo que refleja una preocupación moderada pero notable por la seguridad entre sus residentes y visitantes. Este índice ha aumentado de forma constante durante los últimos 5 años, y el 76% de los habitantes reconocen que ha habido un aumento de la delincuencia durante este periodo. Los delitos contra la propiedad son especialmente frecuentes en Atenas. Alrededor del 57% de los residentes se preocupan por la posibilidad de que entren en sus casas o les roben sus pertenencias, mientras que casi el 54% expresa su preocupación por los asaltos o los robos. Los robos son especialmente habituales en zonas concurridas y en el transporte público, donde los carteristas suelen atacar a viajeros desprevenidos. De hecho, los delitos menores como el hurto son algunos de los incidentes más denunciados en Atenas, lo que contribuye a la tasa de delincuencia general de la ciudad, de unos 53 delitos por cada 100.000 habitantes. Los problemas relacionados con las drogas son otro problema importante en Atenas. Más del 63% de la gente manifiesta su preocupación por el consumo y el tráfico de drogas en la ciudad. Esto ha provocado un aumento de las tensiones en determinados barrios, especialmente en zonas como Amonia y Exarquia, conocidas por sus elevadas tasas de delincuencia. Estos distritos se han convertido en focos de actividades relacionadas con las drogas y delitos más violentos, por lo que es mejor evitarlos, especialmente después del anochecer. En lo que respecta a los delitos violentos, Atenas tiene una incidencia menor en comparación con otras ciudades europeas, pero sigue siendo una preocupación. La ciudad tiene una tasa de homicidios de aproximadamente 5 por cada 100 habitantes, que es relativamente baja pero lo suficientemente significativa como para merecer atención. La mayoría de los homicidios en Atenas están relacionados con el crimen organizado o disputas personales, siendo las armas de fuego y los cuchillos las armas más comunes utilizadas en estos incidentes. La corrupción y el soborno también son problemas importantes en Atenas, ya que casi el 78% de los residentes los perciben como problemas graves.
Esto ha erosionado la confianza en las instituciones locales y las fuerzas del orden, lo que dificulta que la ciudad combata eficazmente sus desafíos delictivos. La combinación de tasas de delincuencia en aumento, problemas de drogas y corrupción ha contribuido a una sensación general de inseguridad en Atenas, a pesar de sus muchos atractivos y su importancia histórica. Bruselas, Bélgica. Bruselas, el corazón de Bélgica y de la Unión Europea, tiene mucho que ofrecer, pero también se enfrenta a importantes desafíos, especialmente en términos de delincuencia. A mediados de 2024, Bruselas tiene un índice de delincuencia del 55,6, lo que refleja las preocupaciones actuales en varias partes de la ciudad. Durante el año pasado, la delincuencia en Bruselas aumentó un 3% y algunos tipos de delitos aumentaron aún más. Por ejemplo, los incidentes de carterismo aumentaron un 19,6%, lo que lo convierte en uno de los delitos más comunes en la ciudad. Además, los robos violentos son un problema grave, ya que Bruselas representa el 39% de todos los incidentes de este tipo en Bélgica. Bruselas también lucha contra los delitos relacionados con las drogas, que están estrechamente relacionados con la violencia en ciertos barrios. Áreas como Port de Hall y la estación de trenes de Bruselas son puntos calientes para la actividad de las drogas y la violencia relacionada, con 131 personas heridas y 7 muertes debido a incidentes relacionados con las drogas en lo que va de 2024, a pesar de una disminución a largo plazo de la delincuencia en la última década, que se redujo en un 19%. Las tendencias recientes muestran un aumento preocupante de ciertos tipos de delitos. Los robos, el vandalismo y los asaltos son especialmente preocupantes, sobre todo en barrios céntricos como Grand Place, Kurugam y Matonge. La seguridad general de caminar solo en Bruselas varía mucho según la hora del día. Si bien el 65% de las personas se sienten seguras durante el día, este porcentaje se reduce a poco más del 35% por la noche, lo que refleja las preocupaciones que tienen muchos residentes sobre su seguridad después del anochecer. Dnipro, Ucrania. Dnipro, una ciudad con profundas raíces históricas e importancia industrial, se ha enfrentado a importantes desafíos en los últimos años, con una población de aproximadamente 937 habitantes en 2024, Dnipro se erige como uno de los centros urbanos clave de Ucrania. Alguna vez fue un centro crítico para la fabricación de cohetes y misiles de la Unión Soviética y ahora es más conocido por las dificultades que enfrenta, particularmente en lo que respecta al crimen. El índice de criminalidad de Dnipro es actualmente de 54,2, lo que la coloca entre las tasas de criminalidad más altas de Ucrania. En los últimos 5 años, la situación delictiva ha empeorado y el 65% de los residentes considera que la delincuencia ha aumentado. La ciudad se enfrenta a problemas moderados en materia de delitos contra la propiedad, como vandalismo y robo, con un alto nivel de preocupación del 61,7%. El problema de la corrupción y el soborno es aún más grave, y un abrumador 82% de la población lo reconoce como un problema importante. Los delitos violentos en Dnipro, aunque moderados, siguen siendo una preocupación notable. Los residentes expresan una preocupación moderada por ser asaltados o robados, y casi el 50% indica temor en estas zonas. Además, más del 51% de la población está preocupada por ser atacada, lo que refleja la tensión subyacente que existe en la ciudad. A pesar de estos desafíos, la ciudad ofrece un nivel relativamente alto de seguridad durante las horas del día, y más del 67% de los residentes se sienten seguros. Sin embargo, la sensación de seguridad disminuye drásticamente por la noche, y solo el 37% se siente seguro caminando solo después del anochecer. Cosmódromo de Baikonur, Kazajistán. En las profundidades del desierto de Kazajistán hay un montón de restos del programa espacial soviético. Es una escena espeluznante que ha atraído a exploradores y fotógrafos para echar un vistazo a esta cápsula del tiempo única. Dentro de un hangar colosal hay 2 transbordadores espaciales soviéticos acumulando polvo, y cuando Estados Unidos fabricó su propio transbordador espacial, los soviéticos temieron que pudiera usarse como arma
por lo que construyeron el suyo propio. Se basaba en planos robados de los Estados Unidos. Ninguno de estos dos transbordadores llegó a viajar al espacio para cumplir su destino. Uno se llamó Pacheca y nunca tuvo la oportunidad. El otro era solo un vehículo de prueba y ni siquiera estaba diseñado para volar. Sin embargo, tienen el aspecto triste de los últimos cachorros de la tienda de mascotas que nadie quiere llevarse a casa, ¿no es así? Pobres transbordadores, todos soviéticos y sombríos en un viejo cobertizo. De todos modos, solo un transbordador del programa espacial soviético había logrado salir de la Tierra, y ese era Buran. Pero, lamentablemente, ese transbordador fue destruido durante un terremoto que derrumbó el hangar en el que se encontraba, y en realidad, mató a 8 personas en el proceso. Este cosmódromo es una reliquia fascinante de la carrera espacial de la Guerra Fría y de todos los esfuerzos locos que ambas superpotencias hicieron para dominar la atmósfera de Beyond Earth. Estas imágenes son un vistazo pocas veces visto detrás de la cortina del programa más secreto. Antigua estación de radio soviética, Letonia. Esta es otra de esas ciudades en ruinas que fueron abandonadas a raíz del colapso de la URSS. O esta vez, estamos de nuevo en Letonia en un pueblo llamado Irvine. Este lugar era otra de esas ciudades cerradas sobre las que hemos aprendido mucho hoy. Esta fue construida especialmente por los soviéticos para albergar al personal militar, los científicos y otros trabajadores que se requerían para operar el centro de radioastronomía llamado Little Star. Este era un centro de espionaje con el que se realizaban las comunicaciones esenciales en la URSS y más allá. Consistía en 3 radiotelescopios y una base de comunicaciones. Cuando se construyó, el lugar era absolutamente de última generación. Estos radiotelescopios podían detectar y registrar las ondas de radio transmitidas por objetos en el espacio. Inaugurada en 1967, la estación de radio necesitaba inmediatamente a toda una ciudad para operarla. Y así nació la ciudad de Irvine. La ciudad incluía varios de esos clásicos bloques de apartamentos de hormigón austeros, un centro deportivo, un almacén general, un jardín de infancia y un club de oficiales. La ciudad, aunque secreta y por lo tanto no figuraba en ningún mapa y oficialmente no existía, siguió siendo el hogar de hasta 3 personas en un momento dado hasta los últimos años de la Unión Soviética. Después de la caída de 1991, el ejército ruso permaneció en la ciudad durante 2 años más para entregar la tecnología de radio a los letones que solo querían utilizarla para la investigación. Y los rusos superparanoicos no confiaban en que no la utilizarían para espiar. Al final, el ejército ruso desmanteló 2 de los telescopios y dejó a su personal atrás por un tiempo extra para vigilar la situación en la recién independizada Letonia. Hoy en día, toda la ciudad es una reliquia ruinosa y desierta de esa época. Aunque había estado en buenas condiciones, quedó a merced de saqueadores y carroñeros que desmantelaron gran parte de ella para obtener material de desecho. Los edificios todavía siguen en pie, al igual que algunas de las tecnologías, aunque en un estado bastante lamentable. Nos vemos en el próximo video.